¿Qué pasará? Aún no lo sabemos, pero estamos a punto de hacer algo que podría cambiar nuestras vidas ¡Completamente! Una familia, una historia, un país por descubrir, pero sobre todo la vida que es una sola. ¡A disfrutarla! El Pico Duarte, ahí empezó todo. Iniciaremos un viaje sin mapa, con nuestros bebés y el deseo de alimentar nuestra esencia. ¿Listos para viajar con nosotros? Esto es Vibra Familiar. Tenemos una idea loca. Esto empezó como una simple conversación, pero ya se ha convertido en unos planes que te vamos a contar ahora. Queremos conocer toda Rusia, pero no sé si será posible en nuestra situación con 2 niños pequeños. Rusia tiene una enorme cantidad de ciudades, regiones con diferentes culturas que queremos conocer y visitar y mostrar eso a nuestros hijos. ¿De dónde surgió esta idea? Jonathan, cuéntanos. Yo siempre dije que yo conozco mi país, y cuando digo que lo conozco es porque lo conozco. Por ejemplo, allá yo me anduve cada rinconcito de él. Eso hizo también que yo conociera aún más la esencia del país desde adentro. Aunque por suerte, siendo dominicano, también se me hace un poquito más fácil saber dónde son esos rinconcitos, y también que República Dominicana, en cuanto a su extensión territorial, no es tan vasta como aquí en Rusia. Por ejemplo, nosotros estamos en Siberia. Cuando Anastasia estaba allá en República Dominicana, nosotros salimos por varios rincones, incluso ella conoce un montón de lugares allá en la isla, mucho más que muchos dominicanos, y este deseo que siempre tuve de conocer mi país, una vez estando en Rusia dije, bueno, me gustaría también conocer todos los rincones del país donde vivo actualmente, el país de mi esposa, el país de mis hijos, y esto con el tiempo se fue convirtiendo en un sueño que claro, me encantaría cumplir, y qué bueno que ahora mismo estamos motivados a hacer esta aventura, que puede sonar algo loco, pero la motivación está y sé que lo vamos a lograr. Esto es lo que nos mueve, la naturaleza, el silencio, la conexión con lo esencial. Fue extraño, pero estar en este lugar me hizo sentir como en casa. Luego descubrí que los taínos miles de años atrás fueron rusos. El piso primo, oiga usted, esto es como RD, pero con un saco de nieve y frío por un tubo y 7 llaves. Yo mangué una bandera dominicana y la voy a poner en alto en todos los rincones. Mándele este video a todo el mundo para que estén pendientes. Queremos viajar por toda Rusia. Entonces, ¿qué hay de la realidad? Tenemos 2 hijos pequeños, una de las cuales no hace mucho cumplió apenas 6 meses. Hay muchísimas ideas sobre cómo va a ser el viaje, porque en Rusia Jonathan no puede conducir. No hemos cambiado su licencia por una rusa, por lo cual solo yo puedo conducir. Además, Anamore todavía toma pecho. Por lo tanto, pensamos que no recorreremos más de 500 kilómetros al día. ¿Cómo en general irá el viaje teniendo en cuenta todo y también considerando que Yomar ahora es inquieto, tiene 2 años, quiere ver todo, tocar todo y estar en todas partes? Lo veremos con el tiempo junto con ustedes. Aquí hay alguien que justamente acaba de cumplir 6 meses. Dejen ahí en los comentarios sus felicitaciones que las vamos a leer. Y esta personita ya no es tan pequeña, miren. Se pone a gatear para alcanzar su juguete. Ustedes van a ver este espectáculo. Ustedes saben que tiene que ponerse interesante el asunto, y por eso estamos viniendo al auto, porque desde el día de ayer que intentamos abrir no podemos abrirlo. Así empieza el día, con $60 menos. La batería del carro se descargó
y no podemos abrirlo con el control. Aparentemente cambiaron en algún momento la llave del switch del carro y esta llave no abre los manubrios. Por esa razón tuvimos que buscar a este señor que vino y en un momentito se lo ganó. No diremos que fácil porque esa es su profesión, aunque quizás nosotros lo habríamos hecho, pero es posible que hubiésemos maltratado un poquito el auto, buscando, maniobrando y cosas, pero bueno, en fin, así empieza el día. $60 menos. Caracho. La primera vez que manejamos todos, vamos camino a la casa de la abuela. ¿Cómo te sientes? Like, what do you feel? Oh, I feel too good, что finally this is happened. I should don't know nothing. Kaylee's number one speed all time. Because don't want чтобы turn off car, but for now feel good because Adamora stay here, Jamar stay here, Jonathan stay here, I stay here. For now we driving, this is too good. Adamora там normal. Estamos en taquicardia, pero vamos bien, vamos bien, vamos bien. Por cierto, queremos viajar por el mundo en este nuestro auto. El carro, auto, coche, un gran tesoro y al mismo tiempo es un problema. ¿Por qué problema? Hay que pensar todo el tiempo en si todo en él está funcionando correctamente, si todo está lleno, los filtros, los aceites. Jonathan en realidad no participa en esto. Además, esto es lo que pasó ahora. La batería se descargó, en sí ya no se usaba mucho, por eso estaba fallando. Y abrimos el coche con un botón, con la llave del sistema de alarma. Por lo tanto, abrir el coche era imposible, no había otra llave, era necesario llamar a un técnico para que pudiera abrir y luego se pudiera entrar en el coche. Hoy hemos cambiado la batería, así que estamos listos, por así decirlo, para el trabajo, ser mamá, esposa y los viajes. Hoy mismo iba conduciendo, detrás estaban los dos niños y Jonathan, apenas quedaba espacio. Además llevábamos un velocípedo allí, había un montón de cosas con nosotros, la música que nos encanta, fue muy agradable, no habíamos tenido tal experiencia con los niños antes y por supuesto eso es genial, pero aún así es una transmisión manual y no solo manual, sino manual en un Lada Niva. Mira aquí, qué palanca de cambios, como la de un autobús. Y para mí, que soy una niña pequeña, incluso solo para alcanzarla con la mano, es toda una historia. Pero me las arreglé y seguiré arreglándomelas. Jonathan не может ехать, и поэтому он плачет, он плачет. Bobo lo que hay, señores. Nuestros hijos ya comenzaron a explorar. Le encantan los nuevos lugares y la naturaleza. Disfrutan de todos los detalles. Ahora bien, esto no sería solo un viaje, sino que también es la infancia de nuestros hijos y hay que tener en cuenta todos estos detalles. Por ejemplo, Yomar apenas tiene 2 años
y cuando llegue el momento de él estudiar, ¿cómo lo haremos? Este es un detalle a tener en consideración, aunque por ahora me parece que es genial también lo que ellos van aprendiendo, esta conexión con la naturaleza que de ninguna otra manera pudiesen adquirir. Recuerdo el invierno pasado cuando estuvimos en Altái, de verdad que de esta experiencia Yomar tuvo un montón de aprendizaje. Tan pronto llegamos aquí a la casa de la abuela, él estuvo intentando encontrar el perro y decía, Tumán, ¿dónde está Tumán? También los gatitos por aquí, o sea, Yomar no le tiene miedo a los animales. Me parece que esto tiene mucho que ver con la experiencia que tuvimos en Altái. Quienes vieron los videos ahí en Altái, habían caballos que venían cerca de casa, también habían unas vacas enormes y esto para Yomar era muy interesante. Yo creo que de esto también sacó alguna conexión. Otro punto y no menos importante, y es el tema de estos videos que nosotros grabamos y lo colgamos y luego lo vemos en familia. Por ejemplo, recuerdo hace poco estábamos viendo los videos de Yomar cuando era pequeño y él se reía un montón, como que recordaba esos momentos, aunque yo creo que no, pero me encantó ver su reacción y también él decía, Yomarki. Fue muy bonito recordar estos momentos junto a él viendo los videos y ver su reacción al verse más pequeñito. Esto me encanta y me encantaría que en el futuro puedan verlos, ya que son memorias que quedan para siempre. El jardín de la abuela, las flores. Estas sí son bellas y son pequeñitas. Mire usted. Esto parece ser un tulipán. Anastasia y yo amamos este lugar. Al parecer, Yomar también. Por aquí tenemos a Yomar haciendo conexión con la tierra. Aunque de esto no sé qué saldrá porque la abuela nos va a matar cuando mire ese reguero. Ellos felices y nosotros con tantos miedos y dudas. ¿Qué pasaría en todo esto? ¿Dónde pasaremos la noche? Por ahora no pensamos que sería dentro del auto, aunque en un futuro, dependiendo cómo se vaya dando este viaje, quizás nos hagamos de una autocaravana, un motorhome, algo donde sí pudiéramos dormir dentro. Por ahora lo que pensamos es quizás viajemos 100, 200, 300 kilómetros, lo que los niños no permitan, hacemos alguna parada y conseguimos un hotel o quizás lo programamos previamente. Quizás con el tiempo hayan lugares donde hagamos amigos, amistades que van viniendo por aquí y son personas que quizás están en alguna zona que vayamos a visitar y nos asesoren, nos indiquen cuáles son los mejores lugares, los hoteles donde podamos quedarnos y ese tipo de cosas. Pero esto sí que me da mucho miedo, saber que no tendríamos la seguridad de dónde pasaremos las noches. Además que Anastasia estaría conduciendo todos estos kilómetros, quizás el cansancio, el agotamiento. También hay que tener en cuenta y es que esto coincide con nuestros trabajos normales. Por ejemplo, Anastasia que está actualmente con su empleo, que no es remoto, pero aquí en Rusia para las madres hay ciertas facilidades y Anastasia por suerte tiene el privilegio de que puede trabajar remoto, pero tendría que estar ahí pendiente. En algunos momentos tiene que sacar la computadora, conectarse para trabajar. Ese tipo de cosas sí que nos da miedo, pero iremos viendo cómo lo hacemos, aunque sea a pasito lento. Bueno, muchos detalles. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos aquí. Ustedes ven que el espacio no es muy amplio, pero imaginen ustedes cuando pongamos aquí el asiento de Yomar más el asiento de Anamore, automáticamente no sabemos cómo vamos a ir. Aparte del equipaje, tenemos idea de que podemos poner algunas cosas arriba del auto, afuera. Tenemos una pieza, unas cosas que todavía no sabríamos cómo hacerlo. En realidad no es el auto más práctico, sin contar el tema de la maniobra, pero también un secreto que les voy a decir a ustedes: este auto no tiene bolsas de aire. Imagine usted, o sea, esas son una de las cosas. Por ahora queremos iniciar en este auto por el valor sentimental que tiene, pero quizás en un futuro cambiemos a otro auto, no lo sabemos.
entender para qué explicarte que te quiero tanto. Noticia de último minuto. Nos acabamos de enterar de algo inesperado. Nosotros amamos la naturaleza y en ese contexto hace poco tiempo nos dimos cuenta de una noticia que viene increíble para todo esto que vamos a hacer. Papá, Sí, señor. mamá, Da. estoy acá. Sistronca. Sistronca, su hermanita, Sistronca. Nos hemos enterado de algo que encaja perfectamente con todo lo que vamos a hacer. Sucede y viene al caso que estando en casa, estaba yo mirando unos álbumes con diferentes fotos. Me he encontrado con este paisaje que me parece increíble. Es una casita en el medio de los pinos, de estos árboles, y está el carro del abuelo estacionado al lado de esta casita. Le voy a poner aquí en pantalla la foto. Veo esta foto y me quedo sorprendido y le pregunto a la abuela, wow, ¿qué lugar es este? Y ella me dice, bueno, un día vino el abuelo y dijo que él tenía esa casa cerca del río cuando él se iba a pescar, cuando se iba de casa. Ahí era donde él dejaba sus cosas. También vi en la foto había un contenedor grande. En este momento no tenemos ni la más mínima idea de dónde se encuentra esto. Y Anastasia me cuenta... Cuando era pequeña recuerdo que varias veces iba a este lugar y allí en principio solo hay un camino a lo largo del río Obi, por eso no hay muchas opciones. Además, ahora tenemos una foto, creo que esta casa, esta dacha, la encontraremos seguro, al menos es muy interesante ir allí. Poder llegar y verlo en persona, cómo se ve y vivir esa experiencia. Llamaré de aquí. Junto con nuestros hijos, con el coche de mi abuelo posiblemente, y todas nuestras emociones. En el garaje habíamos encontrado algunas llaves y había una que decía casa, pero esta llave no era como la llave de la casa de la abuela. Entonces tenemos la idea de que esta es la llave que abre la casa o el contenedor. Tendríamos ahora que aventurarnos y tratar de encontrar este lugar. Esto será una aventura genial que espero también compartirla con ustedes. Déjame amarrarme el cabello que hace calor. ¿Qué lo que, mami? Dale like. Dale like, ponte al día. Y curioso esto, mire usted, esta es la casa de la abuela en el primer nivel. En el segundo viven otros vecinos. Del otro lado hay otras dos viviendas igual, primer nivel, segundo nivel. Esta parte le pertenece a los vecinos del segundo nivel. Aquí es donde ellos hacen su siembra para luego cosechar. Esto por aquí, por ejemplo, es uno de los baños, la baña de uno de los vecinos. Aquí de otro de los vecinos que quiere actualmente hacer una reconstrucción. Por aquí hay unas maderas ahí atrás que son precisamente para esto, y esta parte de aquí le pertenece a la abuela. Estos contenedores son de Konstantin, el padre de Anastasia. Aquí está la baña de Anastasia, que si vieron el video con Ricardo ya saben lo que se disfrutó aquí cuando estaba ahí, la nieve. Aquí hay otro contenedor y aquí el cuarto de los regueros sería ya en República Dominicana, donde ponemos algunas cosas que ya no funcionan. Aquí está la de leña del baño, que tenemos que reabastecernos, aunque no estamos utilizando el baño constantemente. Y por aquí atrás hay otro terreno que también le pertenece a la abuela. Qué curiosa distribución de los terrenos. Y miren por aquí el carro de nosotros, nuestra máquina, la máquina. Yadu. Hay que darle una lavadita, sí. Todavía no lo hemos lavado ni nada. Bueno, aquí estamos en el auto que, como ya vieron, nos dio el primer palo, que fue lo de que se quedó cerrado porque la batería no nos ayudó mucho. Y cuando lo encendimos nos dimos cuenta de que la batería no tomó mucha carga, así que nos hicimos de una nueva batería, lo que equivale a un gasto de otros 80.
Y aunque aún no está definido que vamos a hacer todo el viaje en este auto, en un auto ruso andemos por toda Rusia. A mí esto me hace un montón de ilusión y me gustaría que fuese así. Cuando estemos en la frontera con algunos otros países, intentaremos visitarlos también, porque la idea no es solo viajar por Rusia, es definitivamente visitar la mayor cantidad posible de países y, si es posible, todos. Pero al día de hoy, de toda la familia, solo Ana More no tiene pasaporte, porque en Moscú ya presenté la solicitud y en principio la aceptaron para revisión y tuvimos que volar a Tomsk. Cuando llegamos a Tomsk me llamaron pasita para decirme que podía ir a recogerlo, pero mientras aún estamos en Siberia, en Tomsk, no podemos ir a recogerlos y por eso tenemos que pensar cómo resolver este problema. Y por lo tanto, ella sigue sin pasaporte para viajar. Yomar tiene pasaporte, nosotros también, así que pronto resolveremos este problema. Y como dije, vamos a intentar visitar la mayor cantidad de lugares posible. Y actualmente este canal pudiese convertirse en algo mucho más grande que un pasaporte para nosotros. Desde el principio, cuando creamos este canal, pensábamos que era más sobre cómo mudarse a Rusia y qué se necesitaba para ello. Pero desde el principio teníamos la idea de hacer más videos sobre un blog familiar de viajes, a lo que ahora hemos llegado y seguiremos haciendo esto. Por ahora aún no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. No tenemos una ruta trazada, pero estamos en Tomsk. Desde aquí partimos. Queremos que tú nos ayudes a trazar esta ruta. ¿Hacia dónde nos vamos? Nos vamos más al norte, al este, oeste. Eso ya veremos más adelante. Te invitamos a que nos mandes tus ideas, qué quieres que hagamos en los lugares que vamos a conocer, por los lugares donde estaremos dándonos una vueltita. Aparte de esto, quiero decirte que no nos vamos a basar en nuestra experiencia. Esto es algo que queremos construir junto a ti y tu vibra familiar. Ya tú sabes. Ya tú sabes que lo que da la luz. Vamos allá. Queremos hacer mención especial a Tribu Libre. Al igual que nosotros, son una familia de 4 y han descubierto uno de los secretos mejores guardados, la libertad, y es lo que nos enseñan a través de sus videos. Ellos siempre nos miran y nos dejan sus comentarios. También saludamos a Carlos en Tumen, Oscar en RD, ¿qué lo que, manito? Y Silvia Mata Di Marco en Rosario, Argentina, ¿viste? Quien hace poco nos descubrió y ya ha visto todos nuestros videos. Y a todos ustedes, una vez más, gracias por ver este video completo. Si te gustó, compártelo con otra familia, que de seguro entre todos podemos hacer este viaje juntos. Ah, y es obligatorio. Compártelo, comparte. Hablamos ahorita. Y mira este video de por acá. Ve y velo. Ve y míralo.